invitada especial es María del Himalaya. Ella también, pues su nombre de pila es Amaya Martínez Gómez. Bienvenida, María, aquí a Colombia. Gracias por estar con nosotros y por esta entrevista. Es un placer y un honor estar en esta tierra, en Colombia. ¿Es la primera y ahora vez? Contigo. Es la primera vez, sí. Bueno, ¿y cómo le ha parecido Bogotá, donde está? Bueno, precioso. Me han movido por varios sitios y disfrutando un poquito días previos, sobre todo poniendo esta misión, ¿no?, que es para lo que estoy aquí, a los pies, ¿no?, de la Santísima Virgen María, y ya consagrando todo este tiempo de 3 semanas que voy a estar aquí en sus manos, para que de verdad sea el Señor el que venga y dé esos frutos de conversión. Usted era una enfermera, pues una trabajadora de la salud, enfermera abortista. Así es. Eso que vivió, ¿cómo lo resumiría? Bueno, pues por el asesinato de los inocentes, los no nacidos, los que no tienen voz y los que no tienen forma de defenderse en un mundo en el que es capaz, por seguir caminando en su egoísmo y en sus caprichos, de asesinar a quien haga falta. En esas salas donde se hacían los abortos, ¿vio qué? Bueno, lo que significa asesinar la vida. Muchas veces no. Yo era la enfermera que estaba en ese quirófano acompañando a cada mujer que entraría a abortar. Yo soy la que se encargará del inicio al final de cada una de esas mujeres en todo su proceso. Yo soy la enfermera encargada de limpiar luego todos esos restos. Yo soy la enfermera encargada de tirar esos restos humanos que hacía 7 o 10 minutos latía y vivía, a un contenedor que es un triturador y de ahí a la basura. Yo era esa enfermera, ¿no? Entonces sé muy bien de lo que hablo porque pasé allí parte de años de mi vida haciendo ese trabajo día a día. Bueno, María, después de esto también viene ese espíritu de la muerte, de querer suicidarse. Suicidar porque me abandona mi esposo después de compartir 28 años de vida, y tengo ese intento de suicidio cuando también empiezo a ver una realidad de lo que había vivido pues aproximadamente 30 años. Ahora mismo tengo 47, en ese momento tenía 43 años. Cuando mi esposo me abandona es cuando viene ese intento de suicidio, que ya Dios impide con un perro. Él tenía de alguna manera un plan que iba a llevar a cabo, y Dios siempre que quiere algo se sale con la suya. Sí. Y siempre que quiere algo es por misericordia, no lo olvidemos, ¿no? Porque hay personas que pueden estar escuchando esta entrevista que han perdido familiares que se han suicidado y pueden preguntarse ¿por qué tú sí y mi padre, mi madre, mi hermano no, ¿no? Bueno, pues porque todo lo que Dios hace en esta vida es un acto de misericordia. ¿Y cómo? Nárranos por favor ese momento, ¿cómo fue? Bueno, yo tenía las llaves de mi coche de la mano para precipitarme con ese coche al vacío. Cuando me fui a levantar del sofá, uno de mis perros subió encima de mis piernas y yo estaba en plena forma ahí, porque ahí ya corría carreras, llevaba un tiempo corriendo, o sea, estaba en plena forma. Mi perro saltó y pesaba toneladas, entonces no lo pude mover. No lo pude mover y no lo podía tocar, porque claro, yo quería agredirle para quitármelo de en medio, pero no fue capaz. Horas batallando, 2-3 horas, hasta que caigo ya rendida porque era batallar contra una fuerza que no era de este mundo, ¿no? Pero yo ahí no tengo esa conciencia, yo solo estoy absolutamente desesperada por quitarme al perro, pero nada, el perro no se moverá, el perro no se inmutará y yo quedaré dormida. ¿Qué fue entonces el matrimonio en esos años para usted? Bueno, pues una utilización cuando no está verdaderamente el sentido verdadero y profundo del sacramento esponsal, donde la definición de amor no pasa a ser placer, no es yo quiero, no es ego, no es orgullo, no es soberbia, que así es como yo estuve, ¿no? Cuando el verdadero sacramento esponsal habita entre los dos esposos, lo que se sitúa ahí es Dios mismo. Y el amor se transforma en amor, que es en donación plena al otro. Y como Dios no había estado en nuestro matrimonio, pues acabó con el final único que puede tener un matrimonio, que se sustenta solo en fuerzas humanas y en amor imperfecto humano. El problema es que ni sabemos amar, ni hemos amado. Por lo tanto, no lo haremos con la primera esposa o esposo, ni con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto. Seguiremos siempre habitando en ese terrible vacío que llenamos, pues a veces, de muchas esposas o esposos, de coches caros, de casas, de dinero, de ropa, de llanto, de autolesión, de pornografía, de alcohol, de drogas, de fiestas. Vacío terrible en el que vive ahora sumergido la inmensa mayoría de la humanidad, ¿no?
Otra parte de su testimonio pues nos cuenta cada vez exigirse más a él, Así es. ¿cierto? Para sentirse uno muy bien. Sí. ¿Qué pasó con eso? Soy una enamorada de la montaña. Eso no se ha perdido, todo lo contrario, lo ha acrecentado, pero ahora lo veo con otros ojos. ¿Por eso ¿no? lo del Himalaya? Claro, porque el Himalaya es la cordillera que separa y donde están grandes 8000, ¿no? Pero separa India de Nepal. En mi caso fue en Nepal donde yo fui, en Katmandú. Pero sí, por eso ahí está el Everest, famoso, ¿no? Y otros 8000. Entonces, como se produce la conversión allí, por eso pusieron del Himalaya. Pero sí, hacía pues más vanidad al final, ¿no? Más ego, aunque no se quiera reconocer por los corredores en las carreras, pues preferimos disfrazarlo de cosas como, no, es que yo compito por amor a la naturaleza, y es porque me siento bien y me supero. Salud. Entonces, bueno, yo puedo hablar por mí, también me justificaba bajo todo eso, pero no dejaba de ser el mismo vacío que no conseguía llenar. Daba igual las carreras, daba igual los kilómetros que fuera añadiendo, ese vacío siempre estaba ahí, ¿no? Esa no plenitud. Vamos a ese momento tan importante que es ese encuentro con Jesús de Nazaret, precisamente en Nepal, en ir allí a querer ayudar en ese momento. ¿Cómo fue, María? Bueno, en realidad yo aparezco allí porque me llama un amigo, un gran amigo que había dejado en Nepal hacía unos años que había ido ya, porque había habido un terremoto, y entonces me pide, sobre todo me pide que vaya para ayudar, porque soy profesional sanitaria y para cargar pues peso que no se puede acceder a esas aldeas que han quedado aisladas y que son medicamentos, ¿no? Entonces, visto lo que acaba de suceder en mi vida, es cuando cierro todo, me despido de todo y me embarco a esta gran aventura que yo creo que va a ser esa. Voy con la intención de no regresar, eso es verdad, ¿no? Y de quedarme allí a descansar. Cuando se produce este hecho con las hermanas, las misioneras de la caridad, ¿no? Ellas son dos hermanas las que aparecen en aquel cruce de aquella mañana, la que una de ellas me agarra el brazo para decirme que tengo que ir a un sitio, yo le digo que no, y aparezco al día siguiente en aquel lugar, hasta ese día que aparezco en aquella capilla, en la Eucaristía, a la que me invitan a las 6 de la mañana, y entonces tengo mi encuentro personal e íntimo con Jesús de Nazaret. Empezó primero una voz, que era él, era una voz de hombre, y bueno, me dio la bienvenida y me dijo bienvenida a casa. Entonces claro, vino mi razón, ¿no? A decir, no, esto no está pasando, no has escuchado nada, vuelve. La Eucaristía seguía toda normal, volví a cerrar los ojos y entonces es cuando volvió a, eh, a decirme bienvenida a casa, cuánto has tardado en amarme. Tenía un tono de nostalgia del que ha estado esperándote casi como una eternidad, ¿no? Es como cuando esperamos a alguien a que regrese, ¿verdad? Y cada día en realidad es como 1000 años porque está la ausencia de ese ser amado. Y eso me rompió totalmente, así que en ese momento es cuando yo me caigo de rodillas y veo algo que no había visto antes. Yo había entrado totalmente ciega a aquella capilla, pero veo esa cruz, hay una cruz con Jesús crucificado, entiendo perfectamente que de ahí sale la voz, que ya no puedo seguir peleándome con esa voz, o ignorarla, o ser indiferente, o mirar para otro lado, y ahí es donde se llena todo de una inmensa luz y le veo a Él, le veo a Jesús resucitado. Ese Jesús resucitado que creemos viene, ¿verdad?, después de pasión y muerte en la Eucaristía. Y bueno, allí es donde tengo esa iluminación de conciencia que se produce mediante ver como si fuera en una pantalla de cine toda mi vida, con todo lo terrible de toda mi vida. Y ahí es donde tomo conciencia de que solo hay un lugar para irme. Pero no es porque Jesús me mande a Él, es que yo misma me iba a Él. Y es el infierno, ¿no? Es el lugar que muchos se empeñan ahora en decir que no exista, que no existe. En ese momento, ¿qué sintió? ¿Sintió miedo? ¿Lloró? No, ¿Qué sintió? no sentí, eso es verdad que siempre él me dice, recuérdaselo. No, no sentí miedo. Sentí un dolor tan intenso de ver toda mi vida perdida. Pasó como... Pasaba a una velocidad increíble cada escena, cada pensamiento, cada cosa que me había apartado cada vez más, hasta apartarme completamente, por supuesto, de él, ¿no? Y de todo lo que veía, pues solo empecé a pedirle perdón.
Yo solo le pedía perdón. Yo solo le decía, perdóname, perdóname. Y bueno, ahí vino el perdón. Así que daba igual todo lo que yo había hecho, ¿no? La atrocidad que por primera vez a sus ojos estaba viendo que había sido mi vida. Todo lo que en ese momento se siente que es terrible, es ese deseo de decir, por favor, déjame, dame otra oportunidad, déjame volver a empezar, ¿no? En ese momento es cuando sentí esa misericordia, la verdadera misericordia, que solo se nos puede ser entregada cuando hay un acto por nuestra parte de un verdadero arrepentimiento. Me llenó de alegría, por fin el amor que anhelaba ahí lo tenía, y vi que tenía una misión en esta vida, la primera de todas, pues que como hija de Dios estaba llamada al bien, a la belleza, al respeto, empezando por mí misma, que había vivido en tanta impureza también, ¿no? De pensamientos, de palabras, de obras, y empecé a amar profundamente la pureza, la belleza de lo hermoso, ¿no? De lo que todos anhelamos en realidad contemplar con los ojos. Lo hermoso, a nadie le gusta ver lo sucio, ¿verdad? ¿Cuánto hace que pasó eso? Bueno, ¿Cuántos años? Sí, pues fue en el 2017, hace 5 años. 5 años. Así es. ¿Qué ha sido de la vida de María hace 5 años? Yo regreso a recuperar una vida, ahora con Jesús, pero bueno, una vida como la que lleva todo el mundo allá afuera, porque sigo siendo laica, casada, en medio del mundo, sigo siendo eso. Yo no soy monja, yo no soy religiosa, pero soy hija de Dios, y me empecé a comportar y tuve que aprender a vivir como una hija de Dios, que no lo sabía, ¿no? Y a empezar a cultivar esta relación con mi padre, que tampoco conocía a Dios mi Padre. Y era lo que Jesús en ese momento anhelaba: conoce a tu Padre, que es mi mismo Padre, el que yo vine a mostrar al mundo. Y lo hago a través de la oración, de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la adoración, y mientras también una vida normal. Primero pasé ese desierto de más purificación y de preparación, que no ha sido muy largo, es verdad, porque al Señor le urge, y entonces Él perfeccionó todo este testimonio, ¿no? Y me dijo simplemente: ahora te pido, ¿estás dispuesta a mostrar al mundo la verdad? ¿Estás dispuesta a enseñar al mundo tus miserias, las que tuviste, tus gusanos, para que vuelvan otra vez a contemplar cuánto es de infinito mi amor por ellos y mi misericordia? Que no hay culpa ni pecado que esté por encima de mi amor y misericordia para que venga. Y le dije: sí, Señor, aquí estoy. Aquí vas ahora por el mundo. Y ahora entonces ya tuvo toda esa vida, cambió un poco, ¿no? Y me convierto en misionera de la caridad y de la misericordia, ¿verdad? Que era lo que me dijeron aquellas hermanas cuando me despidieron con llanto. Pues yo no me quería ir y ellas tampoco querían que me fuera, pero me enseñaron lo más fundamental: obediencia a la voluntad de Dios, porque nunca sabemos el plan de Él, que es maravilloso, perfecto,